a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios hechos se registraron en Aruba en las últimas horas. Paso del huracán Beryl por Aruba ha dejado fuerte oleaje en el mar. Falleció una mujer por un fuerte accidente de tránsito en Santander, en Colombia. Escepticismo y preocupación por las próximas elecciones en Venezuela. Tenemos los resultados de la Copa América 2024. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora bien sintonizados de Primera Plana. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad una vez más con los accidentes y los diferentes hechos que han ocurrido en Aruba en las últimas horas. Sabemos que el cuerpo policial siempre tiene que ir a cubrir estos incidentes. Recientemente, en el camino que va hacia el área de Tanquifli por Shaba, un poco hacia el sur del Duet Center, ocurrió un accidente en donde un vehículo Honda Fit se estrelló bastante fuerte en contra de otro. El impacto hizo que el conductor, un joven que se encontraba al interior de este Honda Fit, se golpeara su cabeza con el vidrio panorámico y hasta se salió el airbag. Allí el pasajero en el vehículo delante también resultó levemente herido, en donde allí el cierre de seguridad también le apretó el pecho y la señora se estaba quejando de fuertes dolores. La ambulancia se presentó para poder controlar a aquellas personas que resultaron envueltas en este accidente, mientras que la policía de tráfico también llegó para tomar los datos y ver los vehículos cómo habían quedado dañados. En otro hecho que también ocurrió recientemente, pero en esta oportunidad en Hendrikstad, en Playa, muy cerca allí a Morocho, la policía llegó a atender con un caso en donde un hombre, al parecer bajo los efectos del alcohol, estaba causando problemas en esta área, pero una u otra persona al parecer lo habían golpeado y lo dejaron herido. Al momento en que la policía fue a atender con este hombre, él comenzó a actuar bastante de una forma soez en contra de las autoridades y hasta estaba siendo agresivo. Por ese motivo tuvieron que detenerlo. Hasta el momento de su detención él estaba histérico. La policía le colocó las esposas y allí lo intentaron subir también a la patrulla para presentarlo delante del subfiscal. Cambiando de tema, pasamos a la noticia del día, el paso del huracán Beryl por Aruba. Según lo que ha indicado no solamente el Departamento de Meteorología, pero CMO, la situación está bastante calmada. Lo único que hemos tenido en las últimas horas es un fuerte oleaje que no le ha permitido a los bañistas, a los turistas, entrar normalmente al mar. Estas son las imágenes. El día de hoy abrió y todas las personas están pendientes de lo que está ocurriendo frente al paso del huracán Beryl con los efectos que tiene para Aruba. El primer efecto que se ha podido ver ha sido el cambio en el mar. Sabemos que normalmente es bien tranquilo, pero ahora se ha sentido que no solamente las olas están más altas, pero que también han llegado más hacia la costa. Según lo que han indicado las autoridades, se pudo entender que desde temprano los habitantes en esta área han visto un cambio en el tiempo y que ha traído este fuerte oleaje y está afectando la playa, a pesar de que sabemos que es una temporada en la cual ya se pronosticaba que podríamos tener algunos efectos. Sin embargo, según lo que ha indicado el Departamento de Meteorología, está bastante controlado. Lo único que sí se han sentido es que en esta parte las personas que por ejemplo van a disfrutar del mar, de la playa, no lo pueden hacer porque no hay un lugar para sentarse debido a que el mar alcanzó a entrar hasta donde se encuentran las palapas. Hasta el momento no hay ninguna advertencia puesta, lo único que sí deben ser cautelosos en las playas debido a que el mar está bastante fuerte y este oleaje. Sin embargo, también el equipo de Crisis Management Office y también el Departamento de Meteorología han estado vigilantes para lo que es el paso del huracán Beryl por la costa y si de pronto hay que anunciar o hay que tener algún tipo de precaución, pero por el momento todo está tranquilo. Cambiando de tema, ustedes saben que el Departamento de Salud el año 2023 realizó una encuesta conocida como el nombre de STEPS. Ante esto tenemos nuevas cifras de lo que trata la presión alta en Aruba. Según este último informe, cerca del 19% de la población en Aruba sufre de presión alta.
En el 2023, el Departamento de Salubridad Pública, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Central de Estadísticas, organizó una investigación nacional conocida bajo el nombre de STEPS 2023. El objetivo de esta consulta era recopilar la mayor cantidad de información posible y valiosa sobre la salud de la comunidad para que así las organizaciones responsables de la gestión de la salud pudieran recibir una visión actualizada de cómo se encuentra la salud de la población y entender los factores de riesgo que pueden conducir a enfermedades crónicas. Al conocer este tipo de factores de riesgo, las diferentes organizaciones pueden desarrollar diferentes estrategias de gestión dirigidas a mejorar la calidad de la salud de la comunidad. Con respecto al tema de la presión alta, la investigación nacional de STEPS concluyó que el 19% de la población adulta en Aruba tiene presión alta. En las edades entre 18 a 29 años, el 9% tiene presión alta y el 43% de la población entre 60 a 69 años tiene hipertensión. Esta presión alta aumenta en la edad y es más común en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, esto puede conducir a problemas del corazón, las arterias, los riñones, la visión y hasta también puede ocasionar accidentes cerebrovasculares. Así que por este motivo, el Departamento de Salud le pide a la comunidad para que siempre estén cautelosos ante cualquier síntoma o también cualquier indicio de presión alta. Cambiando de tema, padres de familia, recuerden que todavía pueden inscribir a sus hijos en el programa de SCOA, conocido como Prisma. Prisma es un programa de un año en donde le van a dar a los niños las bases y las herramientas para poder aprender el idioma holandés. Según lo que indicó el departamento de SCOA, todavía hay algunos cupos para la inscripción en el programa de Prisma para el siguiente año escolar. Pero, ¿por qué se deben inscribir a Prisma? Prisma es un programa de preparación para los niños que no dominan el lenguaje de holandés. Es un programa de un año que prepara a los niños para que se puedan integrar en los colegios regularmente exitosos, en donde el holandés es el lenguaje primario en su currículum. El programa de Prisma evalúa también el desarrollo académico a base de cada niño, también la prestación para que pueda aprender, el desarrollo social, el desarrollo emocional y demás, y esto es muy importante para el crecimiento en general. Por este motivo, para poderse inscribir a Prisma, podrán subir al sitio web www.scoa.aw e inscribirse completamente de forma digital. Van a ir al website y van a darle clic donde dice Inschrijven y allí también deberán elegir Prisma. Después podrán continuar con las instrucciones en el sitio web, aplicando y completando toda la información del niño. Sin duda también podrán inscribirse a través del sitio web o pasar libremente a la oficina de SCOA, situada en Copernicusstraat número 11. Empezamos nuestra ronda internacional en Girón, en Santander, Colombia, en donde un lamentable accidente ocurrió en las últimas horas. Una joven de apenas 27 años perdió la vida y en este momento se abrió una investigación. Ella era Kendris Paola Pérez de la Cruz, una joven de 27 años de edad que falleció esta madrugada después de haber sido arrollada por el conductor de este vehículo. El garante está destrozado. El impacto fue tan fuerte como lo evidencia este video. Aparentemente la persona se desplazaba con el fin de continuar una celebración que tenía con sus compañeros y por evitar llegar al retorno quiso atravesar el separador y ahí fue donde fue impactado por el vehículo. Cuando las autoridades llegaron al lugar del accidente, el conductor del vehículo no estaba, pero dentro del carro encontraron botellas de cerveza. El carro, el que impactó a 250 metros del primer impacto, se presume que se quería dar a la fuga. Cuando llegamos al sitio y verificamos los elementos del vehículo, encontramos algunas cervezas sin terminar. Los familiares de la mujer piden justicia. Lo que le pedimos a esta persona es que se presente ante las autoridades, que requerimos que cuente su versión, que qué fue lo que pasó, que se haga responsable de lo que hizo, porque es una tragedia muy grande para esta familia. Las autoridades ya tienen identificado al conductor del vehículo involucrado en este accidente. Esperamos que esa persona entienda que el problema en el que ya está se le puede agravar de no aparecer. Entonces estamos a la espera de que se presente. Kendris Paola era oriunda de Cartagena, vivía en el barrio La Cumbre de Florida Blanca y dejó una niña de 6 años de edad. Y
Y nos vamos a Paraguay, en donde una persona se encuentra cansada de los habitantes de la calle, pero también de los ladrones que hacen de las suyas en su local comercial. A pesar de que él colocó cámaras de seguridad, pero también rejas para evitar que ellos ingresen al lugar, sin embargo, como ustedes van a ver, continúan cometiendo fechorías. Según los vecinos y comerciantes de la zona del barrio 29 de septiembre de Villa Elisa, ya no tienen paz ni sosiego. Los adictos generan una situación de zozobra permanente en el barrio y nadie hace nada. Uno de los afectados más frecuentes es don Ángel Pereira, quien pese a haber enrejado su negocio, igual los delincuentes se las ingenian para robarle sus mercaderías, tal como se ve en el video de Circuito Cerrado de televisión. Según el desesperado comerciante, ya realizó múltiples denuncias ante la Fiscalía y la Policía. Pese a ello, quien le robó sigue campante, caminando y riéndose de sus víctimas. El comerciante relató que muchas veces la impotencia lo empuja a hacer justicia por mano propia y ante la inacción de las autoridades teme cometer alguna situación no deseada. Y nos vamos a una situación lamentable que ocurrió en las últimas horas en Antioquia, en Colombia, en donde 2 menores perdieron la vida por culpa de las fuertes lluvias y los deslizamientos que se han registrado. El desborde de los ríos también han afectado a la ciudad. En estos momentos se encuentran también varias personas desaparecidas. Las lluvias de las últimas horas causaron un deslizamiento de tierra que acabó con la vida de Samuel Arroyo, de 11 años de edad, y con la de John Borges, de 14 años de edad, en una mina de oro en el municipio de Nechí, en Antioquia. Otros 2 menores resultaron heridos. Estos niños son personas humildes, trabajadoras, que desde niños empiezan a rebuscarse la vida, como se dice, en una forma empírica. Entonces ellos dieron una oportunidad en esta labor para rebuscarse cualquier poquito de dinero para llevar a su estudio, porque los niños estudiaban también. La tragedia ocurrió en el corregimiento Las Flores. El cuerpo de uno de los niños fue encontrado después de 5 horas de búsqueda. Los heridos fueron llevados a centros asistenciales. Este hecho se dio en el corregimiento Las Flores, jurisdicción de Nechí, y pues todas las capacidades estuvieron instaladas precisamente para la búsqueda de los cuerpos. 4 personas de los cuerpos de bomberos, defensa civil y comunidad nos ayudó con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para poder activar todas las capacidades interinstitucionales precisamente en la búsqueda de los menores. La alcaldía de Nechí lamentó lo sucedido y las autoridades avanzan en las investigaciones. Estamos exactamente a 26 días de que se lleven a cabo las elecciones en Venezuela. Sabemos que a pesar de que la oposición tiene toda la fuerza y tiene toda la energía para poderse enfrentar al presidente actual Nicolás Maduro, sin embargo hay escepticismo y preocupación por lo que ocurrirá el 28 de julio. Los rostros de los 10 candidatos a la presidencia invaden las calles de Venezuela, aunque la elección está polarizada en torno a solo 2 de ellos. El aspirante a un tercer mandato, Nicolás Maduro, y el opositor Edmundo González Urrutia. Estamos esperanzados y espero salir de este gobierno. Yo creo que es la única solución que tiene Venezuela para salir adelante. Bueno, yo voy a votar por Maduro porque siempre he votado, he sido chavista y seguiré con la revolución. Bueno, tengo esperanza de un cambio. Una campaña que especialistas califican de inédita porque quien tiene la preferencia de la ciudadanía, la líder María Corina Machado, no podrá competir porque fue inhabilitada políticamente, pero protagoniza masivas concentraciones en los pueblos de Venezuela. A pesar de esto, hay una alta disposición a votar según encuestas. Creo que nos vamos a sorprender de la participación de la gente. Si se cumplen las expectativas que todos los estudios de opinión señalan, el candidato de la oposición debe ganar por un margen muy amplio. Aproximadamente el oficialismo pudiera tener en el mejor de los escenarios alrededor de 4 millones de votos y la oposición puede estar por el orden de los 7 millones en el peor de los escenarios. Las últimas semanas, Maduro ha intentado recuperar el apoyo de sus seguidores con actos políticos en el interior del país e incluso haciendo alianzas con la comunidad evangélica de Venezuela. También ha insistido en que la oposición busca desconocer el resultado de la elección. Ellos tienen un plan
para traer la violencia al país otra vez. Mientras González Urrutia y Machado acusan al gobierno de criminalizar la ruta electoral, pues en lo que va de año, 37 opositores relacionados con la campaña han sido detenidos. 10 de ellos aún permanecen encarcelados. No van a lograr que estos hechos nos arredren, nos desanimen. En sus giras, la oposición asegura estar sorteando obstáculos como el bloqueo de autopistas, las sanciones a posadas y restaurantes donde sus dirigentes asisten y las amenazas a quienes ofrecen el sonido para los mítines. En otras noticias, el gobierno de Chicago en las últimas horas presentó un informe de la cantidad de personas que se conocen como homeless o personas sin hogares. Y es que según lo que han indicado, la indigencia ha subido también a una cifra que no se veía hace muchos años. Mientras que la Corte Suprema dictamina que los gobiernos de las ciudades del país pueden remover campamentos de indigentes y prohibir que la gente duerma en la calle, en Chicago el número de indigentes va en aumento. No tengo donde vivir, yo duermo, aquí me duermo a veces. La alcaldía de Chicago publicó recientemente que el número de personas en condición de calle aumentó este año en comparación con el anterior. Esto es algo que confirman los mismos indigentes en las calles de la ciudad. Es verdad. En la Juárez se ven 20 gentes, aquí a veces llegan hasta 20. Conteos oficiales indican que en cualquier momento puede haber 19,000 personas viviendo en la calle y en albergues de Chicago. El número es 3 veces mayor que el conteo realizado en el 2023. El director de Chicago Coalition for the Homeless, una organización de ayuda a indigentes, dice que el número es preciso y agrega que la definición de personas sin hogar incluye también a aquellos que viven temporalmente con amigos, familiares o conocidos. Nuestra estimación, la más reciente que hemos publicado, muestra que hay alrededor de 68,000 personas sin hogar. Y esa es la gente que vive en las calles, en los refugios, gente que surfea de catre a catre y aquellos que viven con familiares, amigos o conocidos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con los energizantes. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lip. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Pucci, bancune! O Aruba danos sushi isleta, pasigi cuidanos cultura, se estar aportando, nos Aruba dushi tera man unin y van ayuda, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y crianza, se estar aportando, cultura el futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Fezi te gusta comer su Friskies, pero más de comer quanto que quer. Passo danke na J e Friskies, me declara pagar all-inclusive weekend staycation na Divi and Tamarain Hotel. E hope premio mais. Compra 2 produtos de Friskies, valorando mínimo 25 florin e depositar o recibo com o nome e número de telefone em caja promocional na supermercado. Off, upload riba loveyourcataruba.com. Preparado para have fun in the sun. Go Friskies! Like many women over 40, I'm starting to get more dark spots. That's crazy. New Bright Reveal Dark Spot Routine by L'Oréal Paris. Step 1. Fade the look of all types of dark spots. Step 2. Protect paired together. Dark spots less visible in just 1 week. New Bright Reveal Niacinamide Serum and Daily SPF 50. We're worth it. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
En muchas ocasiones utilizamos o tomamos energizantes de pronto para alzar nuestra energía antes de entrenar o en cualquier momento del día. Sin embargo, preste mucha atención porque muchas de estas bebidas pueden tener hasta 16 cucharadas de azúcar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Salieron al mercado hace más de 2 décadas prometiendo dar energía, nutrición y un incremento del rendimiento deportivo, lo cual, según las investigaciones hechas, demuestran que no es así y que, por el contrario, carecen de algún efecto positivo para la salud. Estas bebidas están diseñadas para volverse a consumir, eso es lo número 1, ¿verdad? Número 2, que las personas que lo utilizan es buscando ese beneficio. Claro, muchos de los ingredientes que tienen estas bebidas energéticas contienen ciertos ingredientes que te ayudan en la parte cognitiva, pero en periodos cortos de tiempo, ¿verdad? Cerca de 300 variedades de estas bebidas existen en el mercado y el mayor problema es que contienen grandes cantidades de cafeína, azúcares añadidos, hasta 16 cucharadas por bebida, aditivos y estimulantes como guaraná, taurina y L-carnitina. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llegan todas las emociones de la Copa América 2024 con los más recientes resultados que dejaron a Uruguay clasificada y también Panamá a los cuartos de final. La selección anfitriona de los Estados Unidos quedó por fuera. Esta sección es patrocinada por Cerveza Chile. Histórico, Panamá le ganó 3-1 a Bolivia y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América. Fue un triunfo en el Intercoast Stadium de Orlando con goles de José Fajardo, Eduardo Guerrero y César Velasco. Estados Unidos, por su derrota con Uruguay, quedó eliminado. Panamá le ganó 3-1 a Bolivia y le sacó el boleto a los cuartos de final de la Copa América. Según lo que indicaron de esta manera y gracias a la derrota 1-0 de los Estados Unidos ante Uruguay, el elenco comandado por Thomas Christians logró una clasificación histórica a la siguiente ronda. El encuentro también entró en la historia de la Copa América ya que fue dirigido por primera vez por una terna femenina. La árbitra principal, la brasileña, estuvo allí dirigiendo este importante partido. Bolivia llegaba mucho más comprometido, necesitaba una goleada y además un resultado favorable en el otro encuentro del grupo entre los Estados Unidos y Uruguay para tener las opciones para avanzar a la siguiente ronda. En el otro partido, Uruguay venció 1-0 a Estados Unidos y avanzó como líder a los cuartos de final de la Copa América. Sin Marcelo Bielsa, la Celeste se impuso ante el combinado local que quedó afuera tras el triunfo de Panamá 3-1 sobre Bolivia. Los charrúas lograron puntaje perfecto luego de ganar los 3 encuentros de la primera ronda. En los cuartos de final, por ahora, habría clásico sudamericano con el choque ante Brasil. Uruguay se impuso por la mínima diferencia y quedó primero en el grupo C. Los dirigidos por Bielsa quedaron con puntaje perfecto. Sin embargo, los estadounidenses, los locales, quedaron eliminados por su derrota. En esa instancia, los sudamericanos se medirán con el segundo del grupo D, que por ahora es Brasil, ya que hoy se enfrentarán con el líder Colombia en el choque más interesante de la fase final. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y empezamos nuestra ronda de las más virales efectivamente con la Copa América, y es que la fiebre ha sido tanta del fútbol y de los seguidores que hasta en medio de un funeral no se perdieron ningún momento del partido de la selección de Chile.
La fiebre del fútbol llega hasta los lugares menos esperados, más aún en plena fase de grupos en la Copa América, uno de los campeonatos más esperados por los aficionados del balompié en toda la región. Y es que, por increíble que parezca, en los últimos días se hizo viral una grabación en la que, en pleno velorio, un grupo de hinchas de la selección de Chile transmitieron allí el partido del equipo en una sala de velación, mientras los familiares y amigos del fallecido lo acompañaban en el lugar. Y es que aunque el partido estuvo muy apagado con un aburrido empate, los espectadores no dejaron pasar el debut de su anhelada selección en el campeonato internacional. De hecho, por lo que se puede ver en la grabación, el fallecido también era un aficionado a este deporte. Cientos de usuarios relacionaron el hecho con una escena de La Pena Máxima, una reconocida película colombiana que también plasma los límites a los que puede llegar un aficionado. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto 5, que una vez más tiene un tremendo acumulado. Loto 5 está en 1.225.000 florines. ¿Estás listo para ser el siguiente millonario de Aruba con Loto? Porque para mañana miércoles 3 de julio, el jackpot de Loto 5 quedó en 1.225.000 florines y con solamente 4 florencitos tendrán la posibilidad de ganarse este tremendo acumulado. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Y seguimos con más de esas historias que se viralizan en las redes sociales y nos vamos hasta Italia, en donde una joven decidió sorprender a sus papás. Ella les llegó de sorpresa en medio de una cena. En un emocionante reencuentro enterneció a los usuarios de TikTok Andrea Gonzalo, una joven española que regresaba de un viaje de estudios en Italia y decidió sorprender a sus padres de una manera muy especial. La escena, que ya acumuló millones de vistas y comentarios, tuvo lugar en un acogedor restaurante. El video muestra cómo una tercera persona, haciendo que le tomaba una fotografía a la pareja, capturó el momento exacto en que Andrea entra al local. Con paso decidido pero nervioso, se acercó a la mesa y se unió allí a la pose para una foto, sin que sus padres la reconocieran. El silencio del momento se cortó cuando, al girar la cabeza, su mamá vio a Andrea y rompió en un llanto emocionado. Por otro lado, su padre se levantó rápidamente y la abrazó fuertemente mientras la joven comenzó a temblar, superada por la emoción del reencuentro. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad les presento a estos dueños de mascota que estaban yendo a enterrar a su mascota anterior, que lamentablemente falleció. En ese momento encontraron a una perrita y la adoptaron. Ella estaba abandonada. Durante el doloroso entierro de su mascota, una familia recibió un inesperado consuelo de una perra abandonada. La historia se volvió viral. El episodio ocurrió mientras la familia se encontraba sepultando a su querido perro, al que llamaban Viejito, en un cerro. En medio de la tristeza, un cachorro blanco apareció en la escena. Según relató Jorge Martín, un rescatista de animales que compartió el video, faltaban minutos para enterrar a Viejito cuando apareció esta bebita abandonada. El video muestra cómo el cachorro se mantuvo cercano a la familia durante todo el entierro. No se alejó en ningún momento mientras hacían el pozo para dejar a Viejito. Esta prueba de lealtad y empatía por parte del perro abandonado conmovió a quienes vieron el video. Tras la difusión de este clip, publicaron rápidamente la historia y se volvió viral. Y todo porque hoy es martes. Los dejo también con estas imágenes tiernas de una gatita que se metió a un sillón y su dueña no sabe cómo lo hizo, pues al final ella tuvo que romperlo para poderla rescatar. En una historia que capturó la atención de miles en TikTok, una usuaria compartió un video sorprendente protagonizado por su gata, cuyo nombre es Almendra. En el clip, la felina está atrapada dentro de un sillón, generando desconcierto y risas entre los espectadores. El incidente comenzó cuando Vicky notó que su gata había desaparecido y, tras buscarla por toda la casa, descubrió que Almendra se había metido dentro del sillón. En el video se puede ver a la dueña expresando su asombro y confusión mientras intenta entender cómo su mascota logró entrar en ese espacio. ¿Por dónde entró? No me da la física. ¿Me quieren explicar?, se escucha decir a la dueña preocupada. A pesar de los esfuerzos iniciales, la mujer no tuvo más opción que romper la base del sillón para poder rescatar a su gatica.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook usted puede ver esta y todas nuestras emisiones. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba y más en esta época de la Copa América. Hoy hacerle mucha fuerza a mi selección Colombia. Nos vemos mañana en una nueva emisión.